Mi esposa me envió un correo electrónico. Voy a pedir la separación. Por favor, respeta mi privacidad. Respondí. Claro. Luego reenvié el mensaje a nuestro mediador, cerré nuestra línea de crédito conjunta y la eliminé como mi contacto de emergencia en el trabajo. 48 horas después, Recursos Humanos me llamó. La nueva privacidad de ella no era tan privada como pensaba. El teléfono sonó un viernes por la tarde. Era Marcela, la directora de Recursos Humanos de mi empresa. Diego, necesito hablar contigo sobre Renata. Hubo un problema con su seguro médico. Al parecer, ella intentó usar la cobertura familiar esta mañana y el sistema la rechazó. Dice que tú la eliminaste sin consultarle. Tomé aire antes de responder. Marcela, te voy a reenviar un correo que recibí hace 2 días. Léelo y me dices si tengo que consultar algo con alguien que me pide un divorcio por mensaje. El silencio al otro lado fue largo. Escuché el clic del mouse. Imaginé sus ojos leyendo esas líneas frías donde Renata anunciaba el fin de nuestro matrimonio de 11 años como quien cancela una suscripción a una revista. Entiendo, dijo finalmente Marcela. Lo siento mucho, Diego. No sabía. Ella vino muy alterada diciendo que era un abuso. Le expliqué que si respeto su privacidad como ella pidió, entonces ella también tiene que respetar las consecuencias de esa decisión. Marcela suspiró. Tienes razón. Voy a hablar con ella. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi oficina. 11 años juntos. 11 años construyendo lo que yo creía era una vida sólida. Renata y yo nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes, compramos un departamento juntos, planeamos viajes, hablamos de hijos. O al menos yo hablé de hijos. Ella siempre encontraba una razón para posponer esa conversación. Ahora su negocio es más importante. Ahora necesito crecer profesionalmente. Ahora no es el momento adecuado. Durante los últimos 3 años, Renata se volvió distante. Pasaba más tiempo en su oficina, llegaba tarde a casa, sus respuestas eran cada vez más cortas. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que estaba estresada con el trabajo, que la entendiera, que necesitaba espacio. Yo le di espacio, le di comprensión, le di tiempo, y ella me dio un correo electrónico solicitando el divorcio. Lo que Renata no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que yo no era el esposo ingenuo que ella creía. Durante los últimos 6 meses, había notado cosas, pequeñas cosas que por separado no significaban nada, pero juntas pintaban un cuadro muy claro. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, los mensajes que borraba inmediatamente, las salidas de última hora los fines de semana, la ropa nueva que compraba con dinero que no venía de nuestra cuenta compartida. No la confronté, no le hice escenas de celos. En lugar de eso, hice algo mucho más inteligente. Me preparé. Consulté con un abogado. Organicé nuestras finanzas. Me aseguré de que cada bien, cada cuenta, cada activo estuviera perfectamente documentado. Cambié contraseñas. Actualicé beneficiarios. Revisé cada documento legal que llevara ambos nombres. Y esperé. El correo de Renata no me sorprendió. Me liberó. Porque ahora ella había dado el primer paso. Había pedido la separación. Había solicitado privacidad. Y yo estaba más que dispuesto a dársela. Toda la privacidad del mundo. Justo con todas las consecuencias que esa privacidad implicaba. El lunes siguiente, mi teléfono explotó. Eran las 8 de la mañana cuando llegaron los primeros mensajes. 5 llamadas perdidas de Renata, 10 mensajes de texto, 2 correos electrónicos, todos con el mismo tono desesperado. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, contéstame. No ignoré los mensajes por crueldad. Los ignoré porque ella había pedido privacidad y yo simplemente estaba respetando su solicitud. A las 10 de la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era Renata, llorando. Diego, por favor, necesito que hablemos. No puedes hacer esto. ¿Qué es lo que no puedo hacer, Renata? Respetar tu petición de privacidad. Tú pediste el divorcio. Yo respondí. Ahora cada uno sigue su camino. Eso es lo que querías, ¿no es así? Pero no puedes cerrar todo así. Tenemos una vida juntos. Teníamos, la corregí. Teníamos una vida juntos. Tú decidiste terminarla por correo electrónico. Ahora yo estoy actuando en consecuencia. Me colgó.
30 segundos después, llegó otro mensaje. Eres un monstruo. Sonreí. No, Renata. Soy alguien que aprende rápido. Y lo que aprendí en 11 años contigo es que las palabras sin consecuencias no significan nada. Tú querías privacidad. Ahora la tienes. Toda la privacidad que pediste y más. Esa noche, mientras cenaba solo en nuestro departamento, el departamento que yo había comprado antes de casarnos y que estaba únicamente a mi nombre, reflexioné sobre las ironías de la vida. Renata siempre fue la planificadora, la organizada, la que tenía todo bajo control. O eso creía ella. Lo que no sabía era que mientras ella planeaba su traición, yo estaba construyendo mi estrategia de salida. Y mi estrategia era perfecta. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de un número desconocido. Diego, soy Lorena, la hermana de Renata. Por favor, necesitas hablar con ella. Está desesperada, no tiene acceso a nada. Respondí con calma. Lorena, tu hermana me pidió un divorcio por correo electrónico, no una conversación, no una terapia de pareja, un divorcio, y pidió privacidad. Estoy respetando ambas cosas. Si está desesperada, quizás debió pensarlo mejor antes de enviar ese mensaje. La respuesta de Lorena fue inmediata. Eres un hijo de puta. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Crucé los dedos antes de escribir. No es crueldad, Lorena. Es justicia. Tu hermana tomó una decisión. Ahora vive con las consecuencias. Así funciona la vida adulta. Bloqueé el número. Las llamadas y mensajes continuaron durante toda la semana. Amigos mutuos, familiares de ella. Incluso su jefe me contactó. Todos con el mismo discurso. Diego, tienes que ser razonable. Esto es muy extremo. No puedes dejarla sin nada. A todos les di la misma respuesta. Ella pidió privacidad. Yo se la estoy dando. Si tienen algún problema con eso, hablen con ella sobre por qué decidió terminar un matrimonio de 11 años con un correo electrónico de 3 líneas. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que Renata tampoco sabía todavía, era que yo tenía información. Información que había guardado cuidadosamente durante meses. Información que estaba esperando el momento perfecto para usar. Y ese momento estaba cada vez más cerca. El viernes de esa semana, exactamente 7 días después del correo de Renata, recibí una llamada de nuestro mediador. Diego, Renata está aquí conmigo. Quiere hablar sobre los términos del divorcio. Dice que está siendo irrazonable y que necesita acceso a las cuentas conjuntas. Le expliqué que no hay cuentas conjuntas. Yo cerré la línea de crédito que compartíamos. El departamento está a mi nombre. El auto está a mi nombre. La única cuenta que era realmente conjunta era la de ahorros, y yo retiré mi parte hace 2 semanas. Escuché un grito ahogado del otro lado. La voz de Renata sonó lejana pero clara. No puedes hacer eso. Ese dinero es de los dos. El mediador carraspeó. Diego, técnicamente ella tiene razón. La mitad de esos ahorros le corresponden. Claro que sí, respondí tranquilo. Y ella puede demostrar exactamente cuánto dinero había en esa cuenta, porque yo tengo todos los estados de cuenta de los últimos 3 años, incluyendo los retiros que ella hizo sin mi conocimiento, incluyendo las transferencias a una cuenta que yo no conocía, incluyendo los gastos que nunca me explicó. El silencio fue absoluto. Entonces escuché algo que me llenó de una satisfacción oscura. Renata llorando. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pánico, porque ella acababa de entender que yo sabía, que siempre había sabido, y que ahora, cuando ella había pedido el divorcio pensando que tenía el control, descubría que nunca lo tuvo. El mediador habló con voz tensa. Diego, creo que necesitamos programar una reunión formal, con abogados presentes. Perfecto, respondí. Mi abogado estará disponible el próximo martes. Dile a Renata que traiga el suyo, y que traiga también una explicación para esos gastos misteriosos. Porque si vamos a hablar de división de bienes, vamos a hablar de todo. Absolutamente todo. Colgué y me serví un vaso de whisky, el primero en semanas. Lo bebí lentamente, saboreando no solo el líquido, sino también el momento. Renata había jugado su carta pensando que yo era el esposo sumiso que aceptaría todo sin chistar. Había calculado mal, muy mal. Y ahora iba a descubrir que el hombre con el que se casó había aprendido a jugar mucho mejor que ella. Mi teléfono vibró una última vez esa noche. Era un mensaje de Renata desde otro número nuevo. Por favor, Diego, necesitamos hablar.
no así. Miré el mensaje durante un largo minuto. Luego escribí mi respuesta. Nos vemos el martes, Renata. Con abogados, como debe ser. Después de todo, tú querías privacidad. Ahora la tendrás. Toda la privacidad de una separación legal, formal y completamente pública. Enviado. Me recosté en el sofá y cerré los ojos. 11 años. 11 años de matrimonio que terminaron con un correo electrónico de 3 líneas. Pero lo que Renata no sabía, lo que estaba por descubrir de la manera más dolorosa posible, era que esas 3 líneas habían desatado algo que ella nunca podría controlar. Su propia destrucción. Y yo tenía el asiento de primera fila para verlo todo desarrollarse, porque cuando alguien te pide privacidad para apuñalarte por la espalda, lo menos que puedes hacer es darle toda la privacidad del mundo, junto con todas las consecuencias que esa traición merece. Y las consecuencias que yo había planeado eran solo el comienzo. El martes, en esa reunión con abogados, Renata iba a descubrir exactamente con quién se había casado. Y más importante aún, con quién había decidido divorciarse. La venganza es un plato que se sirve frío. Y yo había pasado 6 meses congelándolo a la perfección. El martes llegó con una lluvia fría que golpeaba las ventanas del bufete de abogados. Entré al edificio a las 9 en punto, 30 minutos antes de la reunión programada. Mi abogado, Fernando Ruiz, un hombre de 60 años con reputación de tiburón en casos de divorcio, ya me esperaba en la recepción. Diego, buenos días. ¿Está listo para esto? Revisó. Más que listo, Fernando. Tengo todo lo que necesitamos. Subimos al piso 12 en silencio. La sala de reuniones era amplia, con ventanas que daban a la ciudad gris bajo la lluvia. Fernando abrió su maletín y comenzó a organizar documentos sobre la mesa. Estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, fotografías con fecha y hora, mensajes impresos. Cada pieza de evidencia cuidadosamente ordenada como las fichas de un dominó esperando caer. A las 9:30, la puerta se abrió. Entró el mediador primero, un hombre delgado llamado Gustavo que lucía incómodo. Detrás de él venía una mujer de unos 50 años, cabello corto gris, traje impecable. Buenos días, soy Patricia Montes, abogada de la señora Renata. Detrás de ella, entró Renata. No la había visto en persona desde que recibí su correo. 11 días exactamente. Se veía demacrada, ojeras profundas, el cabello recogido sin cuidado. Llevaba jeans y una sudadera, algo impensable en la Renata que yo conocía, siempre impecable, siempre perfecta. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Los suyos suplicaban. Los míos no mostraban nada. Todos tomamos asiento alrededor de la mesa larga. Patricia habló primero. Señor, creo que podemos resolver esto de manera civilizada. Mi clienta está dispuesta a negociar términos razonables para la separación. Fernando sonrió sin humor. ¿Razonables según qué parámetros? Abogada Montes. Porque según los parámetros legales, aquí hay varios temas que discutir antes de hablar de división de bienes. Patricia frunció el ceño. No entiendo a qué se refiere. Fernando abrió una carpeta azul. Me refiero a que durante los últimos 18 meses, su clienta ha estado desviando dinero de la cuenta de ahorros conjunta hacia una cuenta personal que el señor Diego desconocía. Me refiero a que hay transferencias por un total de $47,000 que necesitan explicación. Me refiero a que hay gastos en tarjetas de crédito compartidas que corresponden a compras que nunca llegaron al domicilio conyugal. El rostro de Renata perdió todo color. Patricia miró a su clienta con sorpresa mal disimulada. Renata, esto es verdad. Renata abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Fernando continuó, implacable. También tenemos registros de que la señora Renata alquiló un departamento en el centro de la ciudad hace 8 meses. Un departamento de 2 habitaciones por $1,200 mensuales, pagado con dinero que, según nuestro análisis, proviene directamente de la cuenta conjunta y de la línea de crédito que ella cerró discretamente en enero de este año. Patricia levantó la mano. Necesito un momento con mi clienta. Fernando asintió. Por supuesto, los esperamos afuera. El mediador, Fernando y yo salimos de la sala. Gustavo se veía pálido. No sabía nada de esto, Diego. Si lo hubiera sabido. No te preocupes, Gustavo. Ahora lo sabes. Y créeme, hay más. 15 minutos después, nos llamaron de regreso. Renata tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Patricia lucía tensa. Mi clienta admite que hubo ciertos gastos sin consultar con su esposo.
Sin embargo, argumenta que esos gastos fueron necesarios debido a la distancia emocional que se había creado en el matrimonio. Fernando rió sin humor. Distancia emocional. Interesante argumento. Continuemos entonces. Señor Diego, por favor explique al mediador cómo descubrió esta situación. Respiré profundo. Hace aproximadamente 8 meses, noté que Renata comenzó a cambiar. Su rutina, sus horarios, su actitud. Al principio pensé que era estrés del trabajo. Luego empecé a notar inconsistencias. Llegaba tarde oliendo a un perfume diferente. Recibía mensajes que borraba inmediatamente. Salía los sábados por la mañana diciendo que iba al gimnasio, pero regresaba sin ninguna señal de haber hecho ejercicio. Renata sollozó. Diego, por favor. Levanté la mano. Déjame terminar. No hice escándalo. No la confronté. En cambio, hice lo que cualquier persona inteligente haría. Contraté un investigador privado. Fernando sacó otra carpeta, esta vez roja. En esta carpeta hay reportes de 6 meses de seguimiento, fotografías, registros de entrada y salida de edificios, y algo particularmente interesante. Empujó la carpeta hacia el centro de la mesa. Patricia la abrió. Su expresión pasó de profesional a horrorizada en segundos. Las fotografías mostraban a Renata entrando a un edificio de departamentos en el centro. En algunas salía acompañada de un hombre. Alto, cabello oscuro, traje caro. En otras, estaban tomados de la mano. En una particularmente reveladora, se besaban en el estacionamiento. Todas las fotos tenían fecha y hora. La más reciente era de hacía 2 semanas, 3 días antes de que Renata enviara su correo pidiendo el divorcio. Este hombre, continué con voz calmada, se llama Rodrigo Salazar. Es gerente regional de la misma empresa donde trabaja Renata. Casado, 2 hijos, vive en las afueras de la ciudad. Y según nuestras investigaciones, ha estado teniendo una infidelidad con mi esposa durante al menos 10 meses. El departamento que Renata alquiló, ese que cuesta $1,200 mensuales, es donde se encuentran, pagado con nuestro dinero conjunto. Renata se cubrió la cara con las manos. Patricia cerró la carpeta bruscamente. Esto no prueba nada legalmente relevante. La infidelidad no afecta la división de bienes en este estado. Fernando sonrió. Tiene razón, abogada Montes, pero sí afecta la percepción pública. Y considerando que tanto su clienta como el señor Salazar trabajan para la misma empresa, una empresa que tiene políticas muy estrictas sobre relaciones entre empleados, especialmente cuando uno de ellos está en posición de supervisión sobre el otro, esto podría ser muy relevante en otros ámbitos. El silencio que siguió fue denso. Patricia miró a Renata con algo parecido a la decepción. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Renata levantó la vista. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, porque pensé que podía manejarlo. Pensé que Diego no sabía nada. Pensé que si pedía el divorcio rápido, con privacidad, podríamos separarnos sin que nadie descubriera. Pensé equivocadamente. Observé con frialdad. Fernando continuó. Ahora, hablemos de números reales. La cuenta de ahorros conjunta tenía $73,000 cuando su clienta comenzó a desviar fondos. Ella retiró $47,000. Mi cliente retiró sus legítimos $26,000 restantes una vez que supo del divorcio. El departamento donde viven está a nombre de mi cliente, comprado antes del matrimonio. El automóvil está a nombre de mi cliente. Los muebles fueron comprados en su mayoría por mi cliente. La pregunta es, ¿qué exactamente cree su clienta que le corresponde en esta separación? Patricia respiró hondo. Los $47,000 que mi clienta retiró. La mitad le corresponde legalmente. Son 23,500. Ella está dispuesta a devolver los otros 23,500. Fernando negó con la cabeza. No tan rápido. Esos 47,000 se usaron para mantener un departamento donde su clienta cometía infidelidad. Se usaron para comprar ropa, cenas, regalos para su amante. Tenemos los recibos. Cada transacción documentada. Eso no es uso legítimo de fondos matrimoniales. Eso es desfalco. Renata explotó. Desfalco. Eres un maldito. ¿Cómo te atreves? Me quedé mirándola sin parpadear. Me atrevo porque tú te atreviste primero, Renata. Te atreviste a usar nuestro dinero para tu traición. Te atreviste a pedirme un divorcio por correo electrónico como si 11 años no significaran nada. Te atreviste a pensar que yo era tan estúpido que no me daría cuenta. Así que sí, me atrevo a hacer esto.
Y voy a atreverme a mucho más antes de que terminemos. Patricia intentó calmar la situación. Señores, quizás deberíamos tomar un receso. Fernando asintió. Buena idea, pero antes de irnos, hay un tema más que discutir. Sacó una tercera carpeta, esta negra. Esta mañana, mi cliente presentó una denuncia formal ante el Departamento de Recursos Humanos de Corporación Delta, la empresa donde trabajan tanto la señora Renata como el señor Rodrigo Salazar. La denuncia incluye evidencia de la relación inapropiada, el uso de fondos matrimoniales para mantenerla y el conflicto de intereses que representa que un supervisor tenga una relación con una subordinada. El rostro de Renata se volvió cenizo. No, Diego, no puedes hacer eso. Mi trabajo. Respiré profundo antes de responder. Tú no pensaste en nuestro matrimonio cuando mandaste ese correo. Yo no voy a pensar en tu trabajo ahora. Las consecuencias, Renata. Acciones y consecuencias. Patricia miró a su clienta con dureza. Necesito hablar con Renata en privado. Ahora. Salimos nuevamente. Esta vez el silencio entre Gustavo, Fernando y yo era diferente. Más pesado. Gustavo finalmente habló. Diego, entiendo tu enojo. Pero esto va a destruir su carrera. Lo sé. Respondí sin emoción. Ese es el punto. Fernando puso una mano en mi hombro. ¿Estás seguro de que quiere llevar esto hasta el final? Pueden llegar a un acuerdo sin... Estoy completamente seguro. Ella eligió la traición. Ahora yo elijo la justicia. Pasaron 30 minutos antes de que nos llamaran de vuelta. Renata estaba hundida en su silla, derrotada. Patricia habló con voz profesional pero tensa. Mi clienta está dispuesta a proponer lo siguiente. Ella devolverá los $23,500 que no le corresponden. No reclamará nada del departamento ni del automóvil. A cambio, el señor Diego retirará la denuncia ante Recursos Humanos. Fernando me miró. Negué con la cabeza. No. La denuncia se mantiene. Renata levantó la vista, desesperada. Diego, por favor. Me van a despedir. ¿A Rodrigo también? Su esposa lo va a dejar. Sus hijos. ¿Y tú crees que me importa? La interrumpí. Tú no pensaste en mí cuando abriste esa cuenta secreta. No pensaste en mí cuando alquilaste ese departamento. No pensaste en mí cuando te acostabas con él. ¿Por qué debería yo pensar en las consecuencias que tú enfrentas ahora? Patricia intentó otro ángulo. Señor Diego, seamos realistas. Si mi clienta pierde su trabajo, no podrá devolverle el dinero. Será contraproducente para usted. Me incliné hacia adelante. No quiero el dinero, abogada Montes. Quiero que Renata entienda que las traiciones tienen precio. Que no se puede jugar con las personas y esperar salir ilesa. Quiero que cada vez que mire su cuenta bancaria vacía, que cada vez que busque trabajo y tenga que explicar por qué la despidieron, recuerde este momento. Recuerde que tuvo 11 años de matrimonio y eligió destruirlos por correo electrónico. Renata se puso de pie bruscamente. Eres un monstruo, un maldito monstruo sin corazón. Me quedé sentado, calmado. No, Renata. Soy alguien que confió en ti y fue traicionado. Soy alguien que te dio todo y recibió un correo de 3 líneas a cambio. Soy alguien que mientras tú planeabas tu escape, estaba juntando evidencia. No soy el monstruo aquí, solo soy el que se negó a ser la víctima. Patricia cerró su maletín. Entonces no hay acuerdo posible. Esto tendrá que resolverse en corte. Fernando asintió. Nos vemos allá, abogada. Y le advierto, tenemos mucha más evidencia de la que mostramos hoy. Su clienta debería considerar seriamente llegar a un acuerdo antes de que esto se vuelva completamente público. Porque una cosa es perder el trabajo. Otra muy diferente es que esto salga en los periódicos. Y conociendo al señor Salazar, un hombre público con una reputación que cuidar, no creo que su familia tome esto bien. Renata salió de la sala prácticamente corriendo. Patricia la siguió después de lanzarnos una mirada de furia. Gustavo suspiró. Esto se va a poner feo, Diego. Ya lo sé, Gustavo. Pero empezó feo desde el momento en que ella envió ese correo. Yo solo estoy terminando lo que ella comenzó. Fernando guardó los documentos. Hizo un buen trabajo, Diego. Tiene todo lo necesario para ganar esto. Pero está preparado para las consecuencias. La gente va a hablar. Miré por la ventana hacia la ciudad bajo la lluvia. Que hablen. 11 años guardé silencio mientras ella construía su traición. Ahora es mi turno de hablar. Y voy a hablar muy claro. Fernando asintió con aprobación. Entonces prepárese.
porque cuando esto llegue a corte, y va a llegar, Renata y su amante van a descubrir que usted no solo jugó mejor, jugó en otra liga completamente diferente. Salimos del edificio juntos. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Diego, soy Rodrigo. Necesitamos hablar. Por favor, no hagas esto. Nuestras familias van a sufrir. Leí el mensaje 2 veces antes de responder. Debiste pensar en tu familia antes de acostarte con mi esposa. Ahora aguanta las consecuencias como hombre. O cobarde, que es lo que realmente eres. Bloqueé el número. Fernando se despidió en la entrada del estacionamiento. Lo llamaré cuando tenga noticias de la corte. Mientras tanto, manténgase firme. Van a intentar presionarlo de todas las formas posibles. Familiares, amigos, tal vez hasta su trabajo. No ceda. Gracias, Fernando. No voy a ceder. Esto apenas comienza. Subí a mi automóvil y conduje hacia casa en silencio. Esa noche, sentado en el sofá de mi departamento, el departamento que Renata ya no podía llamar hogar, reflexioné sobre todo lo que había pasado en esas 2 semanas. 11 años reducidos a batallas legales y carpetas de evidencia. 11 años donde yo había sido el esposo fiel, trabajador, presente. 11 años que ella tiró a la basura por un correo de 3 líneas y un hombre que probablemente tampoco le sería fiel cuando las cosas se pusieran difíciles. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un correo electrónico. Del Departamento de Recursos Humanos de Corporación Delta. Estimado señor Diego, acusamos recibo de su denuncia. Le informamos que se ha iniciado una investigación interna. Tanto la señorita Renata como el señor Rodrigo Salazar han sido suspendidos temporalmente mientras se revisa el caso. Le mantendremos informado. Atentamente, Departamento de Ética Corporativa. Cerré el correo y sonreí. Las fichas de dominó estaban cayendo exactamente como las había alineado. Y todavía faltaban más por caer. Porque lo que Renata aún no sabía, lo que Rodrigo tampoco sospechaba, era que yo tenía un as bajo la manga, un último golpe que los dejaría completamente destruidos. Pero ese golpe tendría que esperar. Primero necesitaba que ellos se sintieran acorralados, desesperados, dispuestos a hacer cualquier cosa. Solo entonces vendría el golpe final. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, mensajes y presión desde todos los frentes. La familia de Renata me bombardeaba constantemente. Su madre me llamó llorando, diciéndome que estaba destruyendo la vida de su hija. Su padre, un hombre con el que siempre mantuve buena relación, me dejó un mensaje de voz donde su decepción era palpable. Diego, pensé que eras mejor que esto. Pensé que te importaba Renata. Bloqueé a todos. No porque no pudiera manejar la presión, sino porque cada minuto que dedicaba a explicarme era un minuto perdido. Fernando tenía razón. Esto iba a ponerse feo, pero yo estaba preparado para lo feo. Había estado preparándome durante meses. El jueves de esa semana, 3 días después de la reunión fallida, recibí una llamada de mi jefe. Diego, necesito verte en mi oficina. Ya. El tono no admitía discusión. Subí al 10º piso preguntándome qué había pasado ahora. Roberto, mi jefe durante los últimos 6 años, estaba sentado detrás de su escritorio con expresión seria. Cierra la puerta. Me senté frente a él. Roberto apoyó los codos sobre el escritorio. Diego, me llegó información de que estás en medio de un divorcio complicado. Asentí. Es correcto. Mi esposa pidió la separación. Estamos resolviendo los términos legales. Roberto asintió lentamente. También me llegó información de que has presentado una denuncia contra ella y su... pausa incómoda. Amante. Que los acusas de infidelidad y mal uso de fondos. Volví a asentir. También es correcto. Tengo evidencia sólida de ambas cosas. Roberto suspiró. Diego, trabajas aquí hace 8 años. Siempre has sido un empleado ejemplar. Confiable, profesional, discreto. Es por eso que necesito preguntarte algo directamente. Esto va a afectar tu trabajo. ¿Te puedo contar contigo para mantener esto separado de tu vida profesional? Lo miré directo a los ojos. Roberto, mi vida personal explotó hace 2 semanas. Mi esposa me fue infiel durante casi 1 año y me pidió el divorcio por correo electrónico. Pero eso no ha afectado mi trabajo ni lo hará. Vengo puntual, cumplo con mis responsabilidades, entrego resultados. Lo que haga fuera de esta oficina es asunto mío. Roberto pareció relajarse un poco. Me alegra escucharlo.
porque, y quiero ser honesto contigo, me han contactado algunas personas pidiendo que intervenga, que hable contigo, que te convenza de retirar la denuncia. Arqueé una ceja. Renata te contactó. Roberto negó con la cabeza. No directamente, pero su abogada llamó a Recursos Humanos diciendo que esto podría considerarse acoso, que estás usando tu posición para arruinar su reputación profesional. Me eché a reír sin humor. Mi posición. Roberto, Renata y yo no trabajamos en la misma empresa. Yo no tengo ninguna posición sobre ella profesionalmente. La denuncia que presenté fue ante su empresa, no ante la mía. Es información veraz y documentada. Si eso arruina su reputación, es porque su reputación merecía ser arruinada. Roberto levantó las manos. Solo necesitaba asegurarme de que comprendes que aquí, en esta empresa, esperamos profesionalismo. Lo comprendo perfectamente, y lo mantengo perfectamente. Mi vida personal no cruzará la puerta de esta oficina. Tienes mi palabra. Roberto asintió satisfecho. Entonces este asunto está cerrado. Pero Diego, un consejo de amigo. Ten cuidado. Los divorcios pueden volverse muy feos, y a veces cuando queremos venganza, terminamos lastimándonos a nosotros mismos. Aprecié el consejo, Roberto. Pero esto no es venganza, es justicia. Hay una diferencia. Salí de su oficina con la cabeza en alto. Esa tarde, mientras trabajaba en un reporte, mi teléfono personal vibró. Era un mensaje de Fernando. Tenemos problemas, llámame urgente. Marqué inmediatamente. ¿Qué pasó? La voz de Fernando sonaba tensa. Patricia Montes acaba de presentar una contrademanda. Alega que tú acosaste psicológicamente a Renata durante el matrimonio, que la controlabas financieramente, que la amenazaste con destruir su carrera si te dejaba. Básicamente, está tratando de pintarte como el villano. Sentí la rabia subir por mi garganta. Eso es completamente falso. Fernando, tienes todos los documentos. Nuestras cuentas siempre fueron transparentes. Yo nunca la controlé. Lo sé, Diego. Y vamos a demostrarlo. Pero esto va a hacer que el proceso sea más largo y más sucio. Ella está jugando la carta de la víctima, tratando de generar simpatía. Respiré profundo. Entonces, ¿qué hacemos? Contraatacamos. Tengo citas programadas con 3 personas que trabajaban con Renata, ex compañeros que renunciaron o fueron despedidos. Van a testificar sobre el comportamiento de ella en la oficina, sobre su relación con Rodrigo, sobre cómo usaba su posición. Esto va a explotar, Diego. Pero vamos a ganar. Colgué el teléfono y miré el reloj. 5 de la tarde. Guardé mis cosas y decidí salir temprano. Necesitaba pensar. Necesitaba aire. Conduje sin rumbo por la ciudad hasta que me encontré en un parque cerca del centro. Estacioné y caminé por los senderos mientras el sol comenzaba a ocultarse. En un banco solitario, me senté y saqué mi teléfono. Abrí la carpeta de fotos. 11 años de recuerdos. Nuestra boda. Viajes a la playa. Cumpleaños. Navidades. Fotos donde Renata sonreía, donde yo sonreía, donde ambos parecíamos genuinamente felices. ¿Cuándo cambió todo? ¿En qué momento exacto la mujer que amaba decidió que yo no era suficiente? Un mensaje interrumpió mis pensamientos. Era de un número que no reconocí. Diego, soy Adriana, amiga de Renata. Sé que no soy tu persona favorita ahora, pero necesito que sepas algo. Renata está destruida. No come, no duerme. Su mamá está preocupada de que haga algo drástico. Sé que ella te lastimó, pero, por favor, considera detener esto. No es tarde para ser la persona más grande. Leí el mensaje 3 veces. Luego escribí mi respuesta. Adriana, aprecio tu preocupación, pero ser la persona más grande es exactamente lo que fui durante 11 años. Fui comprensivo cuando ella necesitaba espacio. Fui paciente cuando posponía nuestros planes de familia. Fui ciego cuando las señales de su infidelidad estaban frente a mí. Ya fui la persona más grande. Ahora simplemente soy la persona que exige consecuencias. Si Renata está destruida, es porque finalmente está enfrentando el resultado de sus acciones. No voy a detener nada. Enviado. Adriana respondió casi inmediatamente. Eres cruel. No, respondí. Soy justo. Hay una diferencia. Bloqueé el número. Me quedé sentado en ese banco hasta que oscureció completamente.
Las luces del parque se encendieron automáticamente. Familias paseaban, niños jugaban, parejas caminaban tomadas de la mano. Vida normal. Vida que yo creía tener hasta hace 2 semanas. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Fernando con un correo electrónico. Diego, revisa esto. Era una captura de pantalla de la página de recursos humanos de Corporación Delta. Un comunicado interno. Después de una investigación exhaustiva, se ha determinado que la señorita Renata y el señor Rodrigo Salazar violaron múltiples políticas de la empresa, incluyendo conflicto de intereses y conducta inapropiada. Ambos empleados han sido despedidos efectivo inmediatamente. La empresa no tolerará comportamientos que comprometan la integridad de nuestro ambiente laboral. Leí el comunicado 2 veces. Lo habían despedido. A ambos. La primera ficha grande había caído. Marqué a Fernando. ¿Lo viste? Sí, respondió con tono satisfecho. Tu denuncia fue tomada muy en serio. Corporación Delta tiene una reputación que cuidar. No podían permitir que esto se filtrara públicamente sin haber tomado acción. Renata y Rodrigo están oficialmente desempleados. ¿Cómo afecta esto nuestro caso? Positivamente. Demuestra que tu denuncia tenía fundamento. Una empresa no despide a 2 empleados sin evidencia sólida. Patricia va a tener mucho más difícil pintar a Renata como víctima ahora. Colgamos y me quedé mirando la pantalla. Sentí algo extraño en el pecho. No era satisfacción exactamente. Era más bien una confirmación. Confirmación de que había tomado la decisión correcta. De que no estaba loco. De que todo lo que había sospechado, todo lo que había investigado, todo lo que había documentado, era real y justificado. Conduje de regreso a casa en silencio. Al entrar al departamento, noté que había un sobre bajo la puerta. Lo recogí. Era una carta escrita a mano. La letra era de Renata. Diego, sé que probablemente no quieres leer esto. Sé que estás enojado y tienes derecho. Pero necesito que entiendas que nunca quise lastimarte así. Las cosas entre nosotros se enfriaron hace tiempo. Los dos lo sabemos. Rodrigo fue un error. Un terrible error que ahora estoy pagando muy caro. Perdí mi trabajo. Perdí mi reputación. Estoy perdiendo mi cordura. Por favor, te lo suplico, retira la denuncia. Ya ganaste. Ya me destruiste. No sigas con esto. Renata. Leí la carta parada en la entrada de mi departamento. Luego caminé a la cocina, encendí una hornalla de la estufa y sostuve la carta sobre la llama hasta que se incendió. La vi arder completamente sobre el fregadero hasta que solo quedaron cenizas. Abrí el grifo y las lavé por el drenaje. 11 años de matrimonio reducidos a cenizas. Parecía apropiado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado y todo lo que aún faltaba. El divorcio aún no estaba finalizado. La batalla legal apenas comenzaba. Y yo tenía un as bajo la manga que aún no había usado. Un as que iba a cambiar todo, pero necesitaba esperar el momento correcto. Necesitaba que Renata y Rodrigo se sintieran completamente derrotados antes de dar el golpe final. El viernes por la mañana recibí una llamada de Patricia Montes. Señor Diego, necesitamos hablar. Mi clienta está dispuesta a aceptar cualquier término que usted proponga. Solo le pide que retire la denuncia y que esto termine. Ya es demasiado tarde para eso, abogada. La denuncia cumplió su propósito. Su clienta y el señor Salazar fueron despedidos. No hay nada que retirar. Patricia suspiró con frustración. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué más necesita para sentirse satisfecho? Quiero que Renata devuelva hasta el último centavo que tomó de nuestras cuentas. Quiero el divorcio finalizado sin que ella reclame absolutamente nada. Y quiero una disculpa pública. Una disculpa completa donde admita la infidelidad y el mal uso de fondos. El silencio del otro lado fue largo. Eso es humillación pública, señor Diego. Eso es exactamente lo que es. Confirmé. Ella me humilló con su traición. Ahora le toca a ella ser humillada públicamente. Esos son mis términos. Tómelo o déjelo. Pero le advierto, si esto va a corte, voy a presentar cada foto, cada mensaje, cada recibo. Voy a hacer que esto sea tan público que Renata y Rodrigo no podrán caminar por la calle sin que la gente los señale. Así que piénselo bien, abogada. Esto puede terminar ahora, en mis términos, o puede terminar en corte, donde va a ser 1000 veces peor. Patricia colgó sin decir nada más. Me quedé mirando el teléfono. Las fichas seguían cayendo.
y yo apenas estaba comenzando a disfrutar el espectáculo. El fin de semana pasó en una calma tensa. No recibí llamadas de Patricia, ni de Renata, ni de ningún intermediario. El silencio era casi ensordecedor. Pasé el sábado organizando documentos, revisando cada detalle de mi caso con Fernando por videollamada. Él estaba satisfecho con cómo iban las cosas, pero me advirtió que no bajara la guardia. Las ratas acorraladas son las más peligrosas, Diego, y Renata está definitivamente acorralada. El domingo por la tarde, mientras leía en el sofá, sonó el timbre de mi departamento. No esperaba visitas. Miré por la mirilla y sentí una punzada de irritación. Era Lorena, la hermana de Renata, acompañada de la madre de mi pronto ex esposa, doña Mercedes. Abrí la puerta pero no las invité a pasar. ¿Qué quieren? Doña Mercedes tenía los ojos hinchados de llorar. Diego, por favor, solo escúchanos 5 minutos. 5 minutos y nos vamos. No abrí la puerta más de lo necesario. Tienen 3. Lorena habló primero, con voz temblorosa. Diego, Renata intentó quitarse la vida anoche. Está en el hospital. En observación psiquiátrica. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago, pero mantuve mi expresión neutral. Lamento escuchar eso. Doña Mercedes estalló. Lamentas escucharlo. Tú la llevaste a esto. Tú la destruiste. Ella cometió un error, sí, pero tú la estás matando. Respiré profundo antes de responder. Doña Mercedes, con todo respeto, yo no llevé a Renata a ningún lado. Ella eligió ser infiel. Ella eligió robar nuestro dinero conjunto. Ella eligió pedirme el divorcio por correo electrónico. Yo solo estoy respondiendo a esas elecciones. Lorena se adelantó. Diego, por favor, retira todo. Las demandas, las denuncias, todo. Renata ya no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene futuro. Tú ganaste. Ya no hay nada más que destruir. Me apoyé contra el marco de la puerta. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que ustedes vengan aquí a pedirme misericordia. Que vengan a suplicar por Renata. Pero ¿cuándo vino Renata a mí antes de acostarse con Rodrigo? ¿Cuándo pensó en nuestro matrimonio antes de alquilar ese departamento? ¿Cuándo consideró mis sentimientos antes de enviar ese maldito correo? Doña Mercedes sollozó. Eres un monstruo sin corazón. Soy alguien que fue traicionado, señora. Y si Renata está en el hospital, es porque finalmente está enfrentando las consecuencias de sus acciones. No porque yo sea cruel, sino porque ella fue cobarde. Lorena me miró con odio puro. Algún día vas a arrepentirte de esto. Lo dudo, Lorena. Ahora, por favor, retírense de mi propiedad. Cerré la puerta en sus caras. Me quedé del otro lado de la puerta, respirando profundo. Las manos me temblaban, no de miedo ni de arrepentimiento, de rabia contenida. ¿Cómo se atrevían a venir a mi casa a hacerme sentir culpable? ¿Cómo se atrevían a pintarme como el villano cuando yo era la víctima? Tomé mi teléfono y llamé a Fernando. Necesito que verifiques algo. Necesito saber si Renata realmente está en el hospital o si esto es una táctica para manipularme. Fernando hizo algunas llamadas. 20 minutos después me devolvió la llamada. Es cierto. Renata está en el Hospital General San Rafael. Ingresó anoche después de una sobredosis de pastillas. No fue grave, aparentemente fue más un grito de ayuda que un intento real. Pero está bajo observación 48 horas. ¿Cómo afecta esto nuestro caso? No lo afecta legalmente. Pero podría generar simpatía pública si esto llega a los medios. Tenemos que ser cuidadosos con los próximos pasos. Colgué y me senté en el sofá. Una parte muy pequeña de mí sintió algo parecido a la culpa, pero la aplasté inmediatamente. No, me dije a mí mismo. No voy a caer en eso. Renata es una adulta que tomó decisiones adultas. Si no puede manejar las consecuencias, eso no es mi responsabilidad. Yo no puse las pastillas en su boca. Ella lo hizo. Tal como ella eligió la infidelidad. Tal como eligió la traición. El lunes por la mañana llegué a trabajar temprano. Roberto me interceptó en el elevador. Diego, escuché sobre tu exesposa. ¿Cómo lo sabes? Las noticias vuelan. Su hermana llamó a la oficina buscándote. Dijo que era urgente. No le di información, pero pensé que debías saberlo. Gracias por el aviso, Roberto. Ya estoy al tanto. Y no va a afectar mi trabajo. Roberto asintió. Solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas pueden escalar rápidamente. A media mañana, Patricia Montes me llamó. Su voz sonaba derrotada. Señor Diego, mi clienta está en el hospital.
Asumo que ya lo sabe. Lo sé. Necesito pedirle, como ser humano, que considere pausar el proceso legal hasta que ella se recupere. No hay nada que pausar, abogada. El divorcio sigue su curso normal. Los términos siguen siendo los mismos. Cuando su clienta salga del hospital, puede aceptarlos o podemos ir a corte. Su elección. Patricia respiró hondo. Es usted increíblemente frío. O increíblemente herido. Francamente, ya no sé cuál es. Le diré lo que le dije a la familia de Renata. Yo no puse a nadie en el hospital. Las decisiones de su clienta la pusieron ahí. Colgué. El martes por la tarde, mientras revisaba unos reportes, Fernando me envió un mensaje. Tenemos una oferta formal. Patricia presentó una propuesta de acuerdo. Renata acepta devolver los $23,500 en pagos mensuales. No reclama nada del departamento ni del auto. El divorcio se finaliza sin más disputas. A cambio, pide que no haya disculpa pública. Miré el mensaje durante largo rato. Luego respondí. No, los términos originales se mantienen. Quiero la disculpa pública o nos vemos en corte. Fernando respondió inmediatamente. Diego, tengo que advertirle. Si esto va a corte, su intento de suicidio podría generar simpatía. El juez podría considerarlo evidencia de que usted está siendo excesivamente vengativo. Podría resultar contraproducente. Pensé en eso. Luego escribí. Entonces prepara todo para la corte. No voy a ceder en esto. Fernando tardó en responder. De acuerdo, pero que conste que le advertí. Nos vemos el jueves para preparar su testimonio. Esa noche, solo en mi departamento, me serví un whisky y me senté frente a la ventana mirando la ciudad iluminada. 11 años. 11 años de lealtad, de fidelidad, de construir una vida juntos. Y todo destruido por un correo de 3 líneas y una traición que duró casi un año. La gente decía que yo era cruel, que era vengativo, que estaba llevando esto demasiado lejos, pero ninguno de ellos había estado en mi lugar. Ninguno había descubierto que su esposa tenía una vida secreta. Ninguno había visto las fotos de su pareja besando a otro hombre con el dinero que ambos ahorraron juntos. Ninguno había recibido un divorcio por correo electrónico como si 11 años fueran basura descartable. Era fácil juzgar desde afuera. Era fácil decir que yo debería ser la persona más grande, que debería perdonar, que debería tener misericordia. Pero yo ya había sido la persona más grande. Durante 11 años fui paciente, comprensivo, ciego. Ahora simplemente estaba siendo justo. Y si la justicia se veía como venganza para los demás, ese era su problema, no el mío. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número privado. Diego, soy Rodrigo. Sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito que sepas que mi esposa me dejó. Mis hijos no me hablan. Perdí mi trabajo y mi reputación. Renata está en el hospital. Todo esto por un error, un maldito error. ¿Cuándo es suficiente para ti? ¿Cuándo vas a estar satisfecho? Leí el mensaje varias veces. Luego escribí mi respuesta. Rodrigo, tú no cometiste un error. Los errores son accidentales. Tú tomaste una decisión consciente de acostarte con mi esposa durante casi un año. Decisión tras decisión tras decisión. Así que no vengas a hablarme de errores. En cuanto a cuándo será suficiente cuando el divorcio esté finalizado en mis términos. Hasta entonces, aguanta las consecuencias como el hombre que deberías haber sido desde el principio. Enviado. Bloqueé el número. El miércoles recibí una llamada inesperada. Era la secretaria de Roberto. Diego, el señor Roberto necesita verte urgente. Es sobre un asunto personal. Subí inmediatamente. Roberto estaba en su oficina con otra persona. Un hombre que reconocí vagamente. Diego, él es Mauricio Salazar, el padre de Rodrigo. Quiere hablar contigo. Te doy la sala de juntas. Por favor, escúchalo. Entré a la sala con Mauricio, un hombre de unos 70 años, canoso, bien vestido. Se veía cansado. Señor Diego, gracias por recibirme. Sé que no me debes nada, pero vengo como padre, no como defensor de lo que mi hijo hizo. Crucé los brazos. Está bien, te escucho. Mauricio suspiró. Mi hijo cometió una terrible equivocación. Destrozó su familia. Destrozó la tuya. Perdió su trabajo, su reputación. Su esposa, mi nuera, está devastada. Mis nietos me preguntan por qué su papá ya no vive con ellos. Es un desastre.
Un completo desastre, asentí. Y vienes a pedirme que detenga el proceso legal. Mauricio negó con la cabeza. No. Vengo a pedirte que tengas misericordia con Renata. Mi hijo tomó sus decisiones y debe vivir con ellas. Pero Renata, esa muchacha está destrozada. El intento de suicidio fue real. Estuvo muy cerca de morir. Sé que te traicionó. Sé que tienes derecho a estar furioso, pero llevarla a una disculpa pública, humillarla más de lo que ya está, eso no te va a devolver lo que perdiste. Solo va a agregar más dolor al mundo. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Mauricio continuó. No te pido que la perdones. No te pido que olvides. Solo te pido que consideres que tu venganza ya se cumplió. Ella perdió su trabajo, su reputación, casi pierde su vida. ¿En qué punto el castigo es suficiente? Lo miré directo a los ojos. Don Mauricio, aprecio que haya venido hasta acá. Aprecio que hable como padre y no como defensor. Pero déjeme preguntarle algo. Si su esposa lo hubiera traicionado durante un año, si hubiera usado el dinero de ambos para mantener esa traición, si le hubiera pedido el divorcio por correo electrónico sin siquiera tener el valor de decírselo a la cara, usted habría tenido misericordia. Mauricio bajó la mirada. No lo sé. Honestamente, no lo sé, pero sé que 2 errores no hacen un acierto. Sé que la venganza no cura las heridas, solo las hace más profundas. Asentí lentamente. Tal vez tenga razón, tal vez no. Pero esto no es venganza, es justicia. Y la justicia a veces duele. Mauricio se puso de pie. Entonces no hay nada más que decir. Solo espero que cuando todo esto termine, puedas dormir en paz. Porque mi hijo no puede, y algo me dice que tú tampoco. Salió de la sala dejándome solo. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Puedes dormir en paz. La verdad era que no había dormido bien en semanas. Pero no por culpa, por rabia, por traición, por el peso de 11 años destruidos. Me quedé en esa sala de juntas durante varios minutos, mirando por la ventana, pensando en todo lo que había pasado y todo lo que aún faltaba. Esa noche, Fernando me llamó. Diego, tengo noticias. Patricia presentó una moción de emergencia. Argumenta que su clienta está en estado vulnerable y que el proceso debe pausarse por razones humanitarias. El juez va a revisarlo mañana. ¿Cómo afecta eso nuestro caso? Depende del juez. Si es alguien compasivo, podría ordenar una pausa temporal. Si es alguien estricto con la ley, va a rechazar la moción. Necesito que estés preparado para ambos escenarios. Colgué y me serví otro whisky, el tercero de la noche. Estaba bebiendo más de lo habitual. Lo sabía, pero era la única forma de silenciar los pensamientos, las dudas, las voces que me decían que tal vez estaba yendo demasiado lejos. Bebí el whisky de un trago y me serví otro. No, me dije en voz alta. No estoy yendo demasiado lejos. Estoy yendo exactamente hasta donde necesito ir. El jueves por la mañana, Fernando me llamó temprano. El juez rechazó la moción. Dijo que el proceso legal continúa normalmente, que el estado emocional de una parte no es motivo suficiente para pausar un divorcio. Patricia está furiosa. Dice que va a apelar. Déjala, respondí. Mientras tanto, mantenemos el curso. Mantenemos el curso, confirmó Fernando. Nos vemos mañana para preparar tu testimonio. Va a ser intenso, Diego. Van a tratar de pintarte como un abusador, como alguien controlador y vengativo. Tienes que estar preparado para mantenerte calmado sin importar lo que digan. Lo estaré, le aseguré. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono. El juicio estaba cada vez más cerca, y con él, mi oportunidad de exponer todo públicamente, de mostrar al mundo quién era realmente Renata, de demostrar que yo no era el villano de esta historia. Sonreí. Las fichas seguían cayendo, y yo estaba listo para empujar la última. El día del juicio llegó con un cielo despejado y frío. Me vestí con mi mejor traje, me afeité cuidadosamente, me aseguré de verme impecable. Fernando me había dicho que la apariencia importaba en la corte. Necesitas verte como la parte razonable, la parte calmada. Dejar que Renata y su abogada se vean desesperadas. Llegué al juzgado 30 minutos antes de la hora programada. Fernando ya estaba ahí, revisando documentos en el vestíbulo. Entramos a la sala. Era más pequeña de lo que esperaba, con bancas de madera oscura y olor a papel viejo. El juez era una mujer de unos 60 años, cabello gris recogido en un moño estricto, expresión seria.
La jueza Ramírez, me susurró Fernando. Dura pero justa. No se deja manipular por lágrimas. Eso era bueno. Necesitaba justicia, no compasión mal dirigida. Renata entró 10 minutos después acompañada de Patricia y su madre. Se veía demacrada, había perdido peso, el cabello sin brillo, sin maquillaje. Claramente Patricia la había instruido a verse lo más vulnerable posible. Nuestros ojos se encontraron por un segundo antes de que ella desviara la mirada. Doña Mercedes me lanzó una mirada de odio puro antes de sentarse en las bancas del público. La jueza Ramírez golpeó el martillo. Comenzamos. Este es el caso de divorcio entre Diego Méndez y Renata Fuentes. He revisado las presentaciones de ambas partes. Abogado Ruiz, puede proceder con su caso. Fernando se puso de pie. Gracias, su señoría. Este es un caso simple de infidelidad y mal uso de fondos matrimoniales. Presentaremos evidencia clara y documentada de ambos. La señora Renata mantuvo una relación extramarital durante aproximadamente 10 meses con un compañero de trabajo, el señor Rodrigo Salazar. Durante ese tiempo, desvió $47,000 de cuentas conjuntas para mantener esa relación. Patricia se puso de pie. Objeción, su señoría. Esos fondos eran de uso legítimo y mi clienta tiene derecho a la mitad. La jueza levantó la mano. Vamos a escuchar toda la evidencia antes de hacer objeciones. Continúe, abogado Ruiz. Fernando comenzó a presentar los documentos. Estados de cuenta, transferencias, recibos del departamento alquilado, fotografías del investigador privado, cada pieza de evidencia cuidadosamente organizada y presentada. La jueza revisaba cada documento con expresión impasible. Luego fue mi turno de testificar. Me senté en el estrado con las manos calmadas sobre mi regazo. Fernando me guió a través de las preguntas básicas. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 11 años. ¿Cuándo notó cambios en el comportamiento de su esposa? Hace aproximadamente 8 meses. ¿Qué tipo de cambios? Llegaba tarde, salía más seguido, se volvió distante emocionalmente. Mantenía su teléfono siempre boca abajo, borraba mensajes constantemente. Fernando continuó. Señor Diego, ¿puede explicar cómo descubrió la infidelidad? Comencé a notar inconsistencias en nuestras finanzas, retiros que no podía explicar, gastos en lugares donde yo sabía que Renata no había estado. Contraté un investigador privado. Las fotografías confirmaron lo que sospechaba. Patricia se puso de pie para el contrainterrogatorio. Señor Méndez, ¿no es cierto que usted controlaba todas las finanzas del matrimonio? Negué con la cabeza. No, teníamos cuentas conjuntas con acceso compartido. Ambos podíamos ver cada transacción. Ambos tomábamos decisiones financieras juntos. Patricia insistió. Pero usted era quien ganaba más dinero, ¿correcto? Sí. Yo ganaba aproximadamente 60% del ingreso familiar. Renata el 40%. Y no usaba eso para controlarla. De hecho, ella tenía acceso completo a todo. El problema fue que ella creó cuentas secretas sin mi conocimiento. Patricia cambió de táctica. Señor Méndez, después de que su esposa pidió el divorcio, usted procedió a cerrar cuentas, eliminarla de seguros, presentar denuncias ante su empleador. ¿No le parece que eso es comportamiento vengativo? Mantuve mi voz calmada. No, abogada. Es comportamiento consecuente. Cuando alguien pide un divorcio, especialmente de la manera que Renata lo hizo, por correo electrónico sin conversación previa, es razonable tomar medidas para proteger los propios intereses. Cerré cuentas conjuntas para evitar más desvío de fondos. La eliminé como beneficiaria porque ya no éramos pareja. La denuncia ante su empleador fue porque había evidencia de conducta inapropiada que violaba las políticas de la empresa. Todo completamente legal. Patricia apretó los labios. Su esposa intentó quitarse la vida, señor Méndez. No siente ninguna responsabilidad por eso. Respiré profundo. Lamento que Renata haya llegado a ese punto. Pero no me siento responsable. Renata tomó decisiones durante meses que llevaron a esta situación. Decidió ser infiel. Decidió robar nuestro dinero. Decidió pedirme el divorcio sin conversación. Yo solo respondí a esas decisiones. Si ella no puede manejar las consecuencias de sus acciones, eso no me hace responsable de su bienestar mental. Hubo un murmullo en la sala. Doña Mercedes sollozó audiblemente. La jueza golpeó el martillo. Orden. Abogada Montes, ¿tiene más preguntas? Patricia negó, claramente frustrada. No más preguntas,
Su señoría. Me bajé del estrado y volví a mi asiento. Fernando me dio una palmada discreta en la espalda. Lo hiciste bien. Luego fue el turno de Renata de testificar. Subió al estrado temblando visiblemente. Patricia la guió a través de su versión de los hechos. Cómo se había sentido sola en el matrimonio. Cómo Diego era distante emocionalmente. Cómo Rodrigo le ofreció la atención que su esposo no le daba. Mentiras. Todas mentiras envueltas en medias verdades. Pero Renata las decía con convicción, con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando llegó el turno de Fernando para el contrainterrogatorio, se puso de pie con una sonrisa depredadora. Señora Renata. ¿Cuánto tiempo duró su relación con el señor Rodrigo Salazar? Renata tragó saliva. Aproximadamente 10 meses. Y durante esos 10 meses, ¿cuántas veces intentó hablar con su esposo sobre sus problemas matrimoniales? Renata bajó la mirada. No sé. No recuerdo. Fernando sacó un documento. Tengo aquí los registros de mensajes de texto entre usted y su esposo durante el último año. En ningún momento hay evidencia de que usted haya intentado comunicar problemas matrimoniales. De hecho, hay múltiples mensajes donde usted le dice que lo ama, que todo está bien, que está feliz. Renata se quebró. Yo no sabía cómo hablar de eso. Fernando continuó implacable. Señora Renata, el departamento que alquiló en el centro, ¿cuánto costaba mensualmente? $1,200. ¿Y ese dinero de dónde salía? De nuestros ahorros, sin el conocimiento o consentimiento de su esposo. Renata asintió miserablemente. Sí. Fernando dejó caer otro golpe. Y los $47,000 que desvió de las cuentas conjuntas puede explicar exactamente en qué se gastaron. Renata comenzó a llorar abiertamente. En el departamento, en cenas, en ropa, en viajes con Rodrigo. Fernando asintió. Viajes con su amante pagados con dinero que su esposo ayudó a ahorrar. Dinero que se suponía era para el futuro de ambos. Renata no pudo responder, solo lloraba. Fernando regresó a su asiento. No más preguntas, su señoría. Está claro quién es la víctima aquí y quién es la perpetradora. La jueza llamó a un receso de 20 minutos. Salí al pasillo con Fernando. ¿Cómo vamos? Muy bien. El testimonio de Renata fue desastroso para su caso. Admitió todo. Ahora solo falta que la jueza dicte sentencia. Esperemos que sea justa. Volví a entrar a la sala cuando llamaron. La jueza Ramírez tenía una carpeta abierta frente a ella. He revisado toda la evidencia presentada. Este es un caso claro de infidelidad y mal uso de fondos matrimoniales. La señora Renata violó la confianza de su esposo de múltiples formas durante un periodo extenso. La jueza miró a Renata directamente. Señora Fuentes, sus acciones no solo traicionaron a su esposo, sino que demostraron un patrón de engaño y desfalco que no puede ser ignorado. El hecho de que haya intentado quitarse la vida es lamentable, pero no absuelve su responsabilidad por las decisiones que tomó. Renata sollozaba en silencio. La jueza continuó. Por lo tanto, decreto lo siguiente. El divorcio es concedido. La señora Renata devolverá la suma de $23,500 al señor Diego en pagos mensuales de $1,000 hasta completar la deuda. No tiene derecho a reclamar ninguna parte del departamento, automóvil u otros bienes adquiridos por el señor Diego antes o durante el matrimonio. Hizo una pausa. Además, considerando la gravedad del engaño y el uso indebido de fondos compartidos, ordeno que la señora Renata emita una disculpa pública formal, por escrito, admitiendo la infidelidad y el mal uso de fondos. Esta disculpa será parte del registro público del caso. Patricia se puso de pie. Su señoría, eso es humillación innecesaria. La jueza la miró fríamente. Abogada Montes, su clienta humilló a su esposo con su traición. La verdad no es humillación, es justicia. Mi decisión es final. Golpeó el martillo. Caso cerrado. Salí de la sala con Fernando. Habíamos ganado. Completamente. Cada término que pedí fue concedido. La disculpa pública, la devolución del dinero, el divorcio sin que Renata obtuviera nada. Fernando estaba eufórico. Diego, fue una victoria total. Felicidades. Asentí, pero no sentía euforia. Sentía cierre. Finalmente, después de semanas de batalla, tenía mi cierre. Esa noche, solo en mi departamento, recibí un correo electrónico. Era de Renata, cumpliendo con la orden de la jueza. Diego,
Mediante este escrito cumplo con la orden judicial de emitir una disculpa pública. Durante nuestro matrimonio de 11 años, mantuve una relación extramarital con Rodrigo Salazar por aproximadamente 10 meses. Durante ese tiempo, desvié $47,000 de nuestras cuentas conjuntas sin tu conocimiento o consentimiento para mantener esa relación. Alquilé un departamento secreto, mentí repetidamente y finalmente te pedí el divorcio por correo electrónico sin tener el valor de enfrentarte personalmente. Mis acciones fueron traición pura. No tengo excusa. Destruí 11 años de matrimonio por egoísmo y cobardía. Acepto total responsabilidad por las consecuencias de mis decisiones. Lamento profundamente el daño causado. Renata Fuentes. Leí la disculpa 3 veces. Era perfecta, concisa, completa, sin excusas. Exactamente lo que había exigido. La guardé en una carpeta junto con todos los demás documentos del caso. 11 años reducidos a archivos legales y disculpas forzadas. Cerré la laptop y me serví el último whisky de la botella. Había ganado. Completamente. Renata había perdido su trabajo, su reputación, su dignidad. Rodrigo había perdido su familia, su trabajo, su futuro. Yo había obtenido justicia exactamente en los términos que pedí. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacío? Me quedé despierto esa noche mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Sí, había justicia. Sí, las consecuencias fueron aplicadas. Sí, Renata pagó por su traición, pero yo seguía solo, 11 años de mi vida que nunca recuperaría. Confianza destruida que tardaría años en reconstruir. Un matrimonio que alguna vez fue real, ahora reducido a cenizas legales. La venganza se había cumplido. La justicia se había aplicado. Las fichas habían caído exactamente como las planeé. Pero mientras estaba ahí, en la oscuridad de mi departamento vacío, me di cuenta de algo. Ganar no se sentía como pensé que se sentiría. Se sentía como cerrar un capítulo. Sí, pero también se sentía como estar de pie en medio de las ruinas de algo que alguna vez fue hermoso. Y no había forma de reconstruirlo. Solo seguir adelante a través de los escombros. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado un ritmo diferente. No diría que era feliz, no todavía, pero había encontrado algo parecido a la paz. El divorcio estaba finalizado. Renata cumplía religiosamente con sus pagos mensuales de $1,000. Cada transferencia llegaba el primer día del mes, sin falta, sin mensajes adjuntos. Solo números en una pantalla. El último recordatorio de lo que alguna vez fuimos. Me había mudado del departamento donde viví con Renata. No podía seguir en ese espacio lleno de recuerdos. Encontré un lugar más pequeño, más moderno, en otra zona de la ciudad. Empecé de cero. Muebles nuevos, rutinas nuevas. Una vida nueva construida sobre los escombros de la anterior. Roberto había notado el cambio. Diego, te ves mejor, más descansado. Había dejado de beber whisky todas las noches. Había vuelto al gimnasio. Había empezado a dormir mejor. Un día, mientras almorzaba en la cafetería cerca de la oficina, me encontré con Mauricio Salazar, el padre de Rodrigo. Nos vimos. Hubo un momento de tensión, pero él se acercó a mi mesa. Diego, ¿puedo sentarme un momento? Asentí. Se sentó frente a mí con su bandeja. Se veía cansado, más viejo que la última vez que hablamos. ¿Cómo está Rodrigo?, pregunté sin mucha emoción en la voz. Mauricio suspiró. Sobreviviendo. Consiguió trabajo en una empresa más pequeña, con un sueldo mucho menor. Su exesposa no le permite ver a los niños sin supervisión. Está yendo a terapia. Creo que finalmente entendió la magnitud de lo que hizo. Asentí. ¿Y Renata? Supe que está trabajando en un call center. Nada que ver con su carrera anterior. Vive con su madre. Apenas sale de la casa excepto para trabajar. Su vida se redujo considerablemente. Mauricio me miró directamente. Conseguiste lo que querías, Diego. Justicia completa. Venganza total. ¿Cómo te sientes al respecto? Bebí de mi café antes de responder. Hace 6 meses te hubiera dicho que me siento satisfecho. Victorioso. Ahora, honestamente, solo me siento cansado. Cansado de pelear. Cansado de recordar. Solo quiero seguir adelante. Mauricio asintió. Eso es saludable. El odio consume. La venganza satisface temporalmente, pero no cura. Lo que necesitas ahora es reconstruir. No para Renata,
ni para Rodrigo. Para ti, nos despedimos con un apretón de manos. Fueron las últimas palabras que intercambiaríamos. Mientras caminaba de regreso a la oficina, pensé en lo que había dicho. Reconstruir era exactamente lo que había estado haciendo sin darme cuenta. Poco a poco, día a día, estaba reconstruyendo no solo mi vida, sino a mí mismo. La versión de Diego que confiaba ciegamente había muerto. En su lugar estaba alguien más cuidadoso, más consciente, pero también más fuerte. Fernando me llamó una tarde. Diego, tengo noticias. La disculpa pública de Renata se publicó en el registro oficial de la corte como ordenó la jueza. Es de dominio público ahora. Cualquiera puede buscarla. Gracias por avisarme, Fernando. Y gracias por todo durante este proceso. Fuiste más que mi abogado. Fuiste mi estratega. Fernando rió. Fue un placer, aunque honestamente espero no verte en mi oficina de nuevo por razones legales, preferiblemente solo para tomar café. Trato hecho. Un sábado por la tarde, mientras compraba en el supermercado, vi a Renata. Fue completamente accidental. Estaba en el pasillo de productos de limpieza, se veía diferente, más delgada, con el cabello recogido en una cola simple, sin maquillaje, ropa común, nada del estilo cuidado que siempre mantuvo. Me vio al mismo tiempo. Por un momento nos quedamos paralizados, mirándonos a través del pasillo. Ella desvió la mirada primero y comenzó a caminar en dirección opuesta. No la detuve. No tenía nada que decirle. Esa mujer, la que alguna vez fue mi esposa, ahora era una completa extraña. Alguien cuyas decisiones destruyeron 11 años, pero que también, sin saberlo, me liberaron de una mentira. Porque si ella hubiera sido honesta, si hubiera terminado las cosas antes de la infidelidad, tal vez habría dolido menos. Pero así, con la traición completa y expuesta, no había dudas. No había qué pasaría si, solo certeza de que tomé la decisión correcta. En el trabajo, había recibido una promoción. Roberto me llamó a su oficina un martes. Diego, hemos notado tu dedicación durante estos meses difíciles. Nunca dejaste que tus problemas personales afectaran tu rendimiento. Es impresionante. Por eso, queremos ofrecerte la posición de gerente de operaciones. Más responsabilidad, mejor salario, tu propia oficina. ¿Qué dices? Acepté sin dudarlo. Era exactamente lo que necesitaba. Un desafío nuevo, una meta nueva, algo en que enfocar mi energía que no fuera el pasado. Comencé a salir de nuevo. Nada serio, solo citas casuales. Conocí a una mujer en el gimnasio, Daniela. Era instructora de yoga, 10 años menor que yo, con una risa contagiosa y sin equipaje del pasado. No le conté la historia completa de mi divorcio en la primera cita, ni en la segunda. En la tercera, cuando preguntó directamente, le dije la verdad resumida. Estuve casado 11 años. Mi ex esposa fue infiel. Nos divorciamos. Fue doloroso, pero necesario. Daniela asintió sin juzgar. Todos tenemos pasados, Diego. Lo importante es que aprendimos de ellos. No le conté sobre la venganza, sobre las demandas, sobre la batalla legal. Eso era mi historia, mi cierre, pero no definía quién era ahora. Era un capítulo cerrado, un libro terminado en el estante de mi vida. Daniela y yo seguimos viéndonos. No era amor, no todavía, pero era ligero. Era fácil. Era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Una noche, mientras cenábamos en su departamento, Daniela me preguntó, Diego, ¿te has dado cuenta de que nunca hablas de tu ex esposa? Ni con enojo ni con tristeza. Es como si nunca hubiera existido. Pensé en eso mientras bebía mi vino. Creo que procesé todo el enojo durante el divorcio. Lo saqué todo en ese momento. Ahora simplemente no queda nada. Ni enojo, ni tristeza, ni amor. Solo indiferencia. Y honestamente, eso se siente como la verdadera libertad. Daniela sonrió. Me gusta eso. La indiferencia es señal de que superaste algo completamente. Ya no te afecta. Tenía razón. Renata ya no me afectaba. Podía ver su nombre en los recibos de transferencia cada mes sin sentir nada. Podía recordar momentos de nuestro matrimonio sin dolor. Simplemente eran recuerdos. Parte de mi historia, pero no mi presente ni mi futuro. En el trabajo, mi nuevo equipo organizó una cena para celebrar mi promoción. Éramos 12 personas en un restaurante italiano. Reían, bromeaban, compartían historias. Me di cuenta en medio de esa cena que estaba genuinamente feliz. No la felicidad superficial de antes,
cuando creía que todo estaba bien con Renata, sino una felicidad más profunda, más real, construida sobre verdad y no sobre ilusiones. Mi asistente Carolina levantó su copa, un brindis por Diego, el mejor jefe que podríamos pedir, alguien que nos demuestra que se puede ser duro cuando es necesario, pero justo siempre. Todos brindaron. Yo brindé con ellos, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. No por destruir a Renata, no por ganar el juicio, sino por haberme reconstruido, por haber tomado los pedazos rotos de mi vida y armar algo nuevo, algo mejor. Esa noche, caminando de regreso a mi departamento bajo el cielo estrellado, recibí un mensaje. Era de un número que no tenía guardado, pero que reconocí. Era Lorena, la hermana de Renata. Diego, sé que probablemente borrarás esto sin leer, pero necesito decirte algo. Renata finalmente aceptó ir a terapia. Está trabajando en sus problemas, está tratando de ser mejor persona, no para ti, no para conseguirte de vuelta, sino para ella misma. Pensé que deberías saberlo, no porque te importe, sino porque tal vez te dé paz saber que tu justicia, aunque dolorosa, la obligó a enfrentar quién era realmente. Gracias por eso. Y lo siento por haber sido parte de quienes te atacaron. No entendíamos tu dolor. Ahora sí, leí el mensaje 2 veces. No respondí, no había necesidad, pero me alegró saber que Renata estaba trabajando en sí misma. No porque me importara su bienestar particularmente, sino porque significaba que todo lo que pasamos, todo el dolor y la destrucción, no fue en vano. Ella aprendió. Yo aprendí. Y ambos seguimos adelante. Guardé el teléfono y continué caminando. Llegué a mi departamento, encendí las luces y miré alrededor. Era un espacio completamente mío, sin recuerdos compartidos, sin fantasmas del pasado, solo mi presente y mi futuro. Me serví un vaso de agua, no whisky, y me senté en el balcón mirando la ciudad. 11 años de matrimonio habían terminado de la peor manera posible. Traición, venganza, juicio, destrucción. Pero de esas cenizas había emergido algo inesperado. Yo, la versión más auténtica de mí mismo. Ya no era el esposo ingenuo que confiaba ciegamente. Tampoco era el hombre amargado consumido por la venganza. Era simplemente Diego, alguien que había sido traicionado pero se negó a ser víctima. Alguien que exigió justicia y la obtuvo. Alguien que aprendió que las acciones tienen consecuencias, tanto las de otros como las propias. Y alguien que, finalmente, después de meses de batalla, había encontrado algo parecido a la paz. Mi teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era Daniela. Llegaste bien a casa. Mañana quieres ir a caminar por el parque. Hay un festival de comida. Sonreí y respondí. Me encantaría. Nos vemos mañana. Guardé el teléfono y cerré los ojos, escuchando los sonidos de la ciudad. 11 años habían terminado con un correo de 3 líneas. Pero mi vida no había terminado. Solo se había transformado. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado de ver qué venía después. Renata había elegido la traición. Yo había elegido la justicia. Ambos pagamos el precio de nuestras elecciones. Ella perdió su carrera, su reputación, su dignidad. Yo perdí mi inocencia, mi matrimonio, mi capacidad de confiar fácilmente. Pero en el balance final, yo había ganado algo que ella nunca tendría. La certeza absoluta de que hice lo correcto, de que me mantuve fiel a mis principios, de que cuando me miraba al espejo, podía sostener mi propia mirada sin vergüenza. Esa noche dormí profundamente por primera vez en casi un año, sin pesadillas, sin despertar a las 3 de la mañana repasando cada detalle del juicio. Solo sueños tranquilos y descanso real. Cuando desperté a la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana iluminando mi cuarto con luz dorada. Me estiré, sintiéndome descansado, y pensé en Daniela, en el festival de comida, en mi nueva posición en el trabajo. La vida continuaba. Y yo continuaba con ella, ya no cargando el peso de 11 años rotos. Simplemente caminando hacia adelante, un paso a la vez, construyendo algo nuevo sobre los cimientos de las lecciones aprendidas. Renata me había enseñado que no todas las personas son lo que parecen, que la confianza debe ganarse y mantenerse, que las acciones importan más que las palabras. Fueron lecciones dolorosas,
pero necesarias. Y mientras me preparaba para mi día, para encontrarme con Daniela, para vivir mi nueva vida, me di cuenta de algo fundamental. No lamentaba nada, ni haberme casado con Renata, ni haber peleado por justicia, ni haber exigido consecuencias, porque todo eso, lo bueno y lo malo, me había convertido en quien era ahora. Y honestamente, me gustaba esta versión de mí mucho más que la anterior. ¿Alguna vez has vivido una traición que te cambió completamente? ¿Has tenido que exigir justicia cuando todos te pedían que fueras la persona más grande? Me gustaría conocer tu opinión sobre esta historia. Déjame saber en los comentarios qué hubieras hecho tú en mi lugar. Y si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este relato. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho. Gracias por estar aquí.